Hola chicos, buenos días. Vamos a iniciar con nuestra clase de nuestro curso de recuperación de segundo grado. Les saluda la maestra Liliana y vamos a iniciar el día de hoy con un tema que se titula comunidad. Ese va a ser nuestro eje eh, principal y de ahí nos vamos a enfocar en otros temas. Para empezar, tenemos que entender muy bien qué es comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, nos referimos al grupo de personas o grupo de individuos que comparten el mismo espacio, comparten lugares determinados, pero además comparten costumbres y tradiciones. Aquí en el mapa podemos observar nuestro país, la República Mexicana. En el centro se encuentra la bandera y algunos elementos que lo identifican. Y del otro lado vemos el mismo mapa de la República, pero ya nos está destacando la Ciudad de México, que es en donde la mayoría de nosotros vivimos. Nos piden en la cápsula que realicemos las páginas de nuestro libro de formación cívica y ética. Las tenemos en la pantalla, se titula De fiesta en mi comunidad. Y cuando hablamos de este tema, pues nos evocamos a todas estas costumbres y tradiciones y fiestas patrias que nosotros tenemos. Nos piden que en estos recuadros, debajo de la línea, pongamos de dónde es originario ese baile que estamos observando. Entonces vamos a investigar. Por ahí se ve a un chico con una máscara de venado. Este baile es originario del estado de Sinaloa. Por ahí también observamos el baile de los viejitos, que es originario del estado de Michoacán. Entonces nosotros nos vamos a dar a la tarea de investigar a qué estado de la República Mexicana pertenecen y los vamos a colocar ahí. Vamos a leer la siguiente página que nos hablan de las fiestas tradicionales, que se presentan bailes con vestimentas del estado típico, eh, la comida, las artesanías, la lengua, etcétera. Después vamos a pasar a la siguiente página, que es la que estamos observando, y nos piden que en nuestro cuaderno ilustremos ya sea con dibujos o con recortes algunas de las tradiciones de nuestra localidad. Aquí nosotros podemos escoger algún estado, el que sea de la República Mexicana, o bien podemos hacerlo relacionado con nuestra ciudad, con la ciudad en donde vivimos, que es la Ciudad de México. Vamos a ilustrar aquí los bailes tradicionales, alguna comida típica, alguna artesanía, traje típico, etcétera. Yo aquí elegí el estado de Chiapas, que es el que estamos viendo en la pantalla. Vemos el traje típico tanto de la mujer como del hombre. Dentro de la gastronomía o comida típica vemos la imagen del pozol, que es una bebida refrescante hecha a base de maíz. De ese estado vemos un baile tradicional que se titula el jabalí y vemos por ahí artesanías también que lo ilustran. Después de esto, el día martes no, más bien el mismo lunes, vamos a continuar trabajando con nuestro libro de formación cívica y ética, pero nos pasamos a esta parte que es el respeto. Y tenemos que el respeto es valorarse y conocerse tanto a sí mismo como a los demás, siendo con ellos considerado y tolerante. A veces nosotros nos encontramos frente a otras personas eh, que trabajan a diferente ritmo. A lo mejor lo que nosotros podemos hacer de manera rápida a otras personas les cuesta trabajo, pero aquí lo importante es respetar, tolerarlos y saber que trabajan a distinto ritmo y que no por eso va a ser diferente, ¿verdad? A lo mejor ellos en carreras, en velocidad, son muy rápidos y nosotros no, entonces todos tenemos virtudes y tenemos que aprender a respetarlas. Y vamos a trabajar aquí sobre el respeto y no se titula el bloque Todos merecemos respeto. ¿Qué sabes tú? ¿Qué es lo que más te gusta? Nos piden que señalemos con una palomita el círculo correspondiente. Vemos por ahí esta parte de comida. Hay tres opciones. Vamos a ponerle paloma donde la que a nosotros nos agrade más. Después por ahí vemos fruta. Lo mismo vamos a hacer con vestimenta, instrumentos musicales y alguna parte de deportes. Entonces en cada una de ellas vamos a poner palomita en la que más nos agrade. En la siguiente página
Nos dice que cada persona es un ser especial y diferente a los demás, porque tenemos distintas ideas, gustos, intereses, creencias, incluso la lengua que se habla es diferente dependiendo de la zona o del estado donde se viva. Bueno, pues vemos ahí diferentes personas, nosotros vamos a iluminarlas, vamos a colorear cada una de ellas, pensando en qué color de pelo nos gustaría que tuviera, como el color de prenda que viste, etc. En las siguientes páginas vamos a leer lo que hay en la parte de arriba y enseguida vamos a contestar. Por ahí hay una pregunta que dice: ¿en tu escuela hay actitudes de discriminación? Señala con una palomita la casilla correspondiente de acuerdo con lo que has observado. Y nos dan ahí una serie de oraciones. Se discrimina por apariencia física, por razones económicas, por forma de vestir, etc. Si es que sí lo hay, ustedes se han percatado de esto, que en la escuela no sucede como este tipo de cosas, pero bueno, si alguno se ha percatado de esto, pues hay que ponerle palomita. Enseguida pasamos a la siguiente página y vamos a responder. Hay una serie de ejercicios. ¿Qué acciones pueden llevar a cabo para impedir la discriminación? Escriben en su cuaderno las conclusiones a las que llegaron y completamos esas 3 frases que vienen ahí. ¿De acuerdo? Esto es el trabajo del día lunes. Enseguida comenzamos con el trabajo del día martes, que corresponde al tema de palabras de origen indígena. Y por ahí estamos viendo algunos ejemplos. Vemos chili, que es chile; chocolate, que corresponde a chocolate; chapulín, que es el que conocemos nosotros como grillo, es un chapulín; axolot, ajolote; aguacatl, que corresponde a aguacate; popotli, al popote; elotl, vemos ahí la imagen del lote; tomatl y finalmente papalotl. Entonces, estos son algunos ejemplos de palabras que nosotros usamos comúnmente y que no sabían que eran de origen específico náhuatl. Vamos a pasar a las páginas que nos indican en nuestra cápsula que tenemos que resolver. Es en la materia de español. Iniciamos con una sopa de letras. Nos piden que encontremos por ahí alrededor de 6 palabras, entre ellas aguacate, chocolate, cacahuate, tejocote, etc. Vamos a resaltarlas en esa sopa de letras con un color distinto cada una. En la siguiente página nos hablan de una historia de un personaje. Vamos a leerla con mucha atención, de forma individual. Se titula Un día en Janitzio. Está relacionado también con el estado de Michoacán. Y vamos a contestar esa serie de preguntas que nos indican ahí. En la siguiente página hay que completar ese cuadro, ese recuadro donde dice me llamo y poner su nombre. Mi nombre es de origen, hay que investigarlo si no lo sabemos y ponerlo, y también cuál es el significado de ello. En la parte inferior hay una pregunta que dice, ¿conocen alguna lengua distinta del español? Puede ser originaria de México o de algún otro lugar del mundo. Sabemos que en nuestro país hay diferentes lenguas indígenas, entre ellas el tzotzil, el maya, el náhuatl, el zapoteco, etc. Después vamos a pasar a las siguientes páginas, que también nos piden que leamos otro texto y que identifiquemos en el texto el significado de inmigrantes. Y ahí en ese pequeño espacio donde hay 2 líneas, vamos a escribir qué es lo que entendimos nosotros por la palabra inmigrantes. En la parte de abajo hay otro ejercicio que tenemos que relacionar con distinto color también. Si son palabras en francés, si son palabras en náhuatl, en alemán, en inglés, incluso por ahí hay en árabe. Pasamos a la siguiente página e inicia con una pregunta que es ¿en qué te fijaste para relacionar esas palabras del ejercicio anterior? En la parte de en medio hay otra actividad, la actividad 3. Pregunta para saber más. Hay que leer ese pequeño texto que estamos viendo ahí
y anotar de dónde es originaria nuestra familia. A lo mejor radican aquí en la Ciudad de México, pero no son originarios de aquí, puede que sean del estado de Hidalgo, de Michoacán, de Sonora, etc. Entonces vamos a investigarlo y vamos a colocarlo ahí. Pasemos a las siguientes páginas, que son las que estamos viendo en la pantalla. Además del español, ¿hablan algún otro idioma? ¿Cuál es? En la parte inferior, bueno, hay otra pregunta que nos piden que si tenemos alguna persona que hable alguna otra lengua, la entrevistemos. Si tienen esta persona, lo pueden hacer. Si no, no hay problema. Estas preguntas no se realizan, ¿de acuerdo? En la siguiente página y para finalizar, nos piden que realicemos ese ejercicio que se titula Ideas para escribir mejor, que anotemos el nombre correspondiente a la imagen. Vienen ahí 5 imágenes y debajo de ellas hay 5 líneas en donde nosotros vamos a escribir su nombre y después nos vamos a dar cuenta que nosotros las escribiremos en español, pero que estas palabras en realidad provienen de la lengua náhuatl y ahí estamos viendo cómo se leen en náhuatl, ¿verdad? Vamos a realizar ese ejercicio también de esa página y con esto vamos a finalizar el tema de lenguas indígenas, pero esto nos va a dar pie al siguiente tema, que es el tema de las leyendas, y que justamente esta leyenda es una leyenda tradicional de nuestro país, específicamente del estado de Veracruz. La leyenda se titula La sirena de ojo de agua, que ustedes van a poder, o si no es que ya vieron en su cápsula. Pero para empezar vamos a recordar, porque esto ya es un tema que ya hemos visto, que las leyendas son relatos o narraciones que pertenecen a la tradición popular, que pasan de generación en generación, que generalmente también son oral, que es nuestra siguiente característica que está aquí, tradición oral. Es decir, los abuelitos lo pasan a los papás a los hijos y los hijos a su vez los compartirán con su familia. Es una narración en prosa, nos dice aquí, que la prosa es generalmente la forma en que nosotros nos expresamos, a diferencia de los versos, que ahí sí tiene que haber rima, que es una estructura diferente, generalmente en 4 versos, etc. Es una mezcla, y esto es un punto importante y que nosotros ya también lo hemos visto de forma muy puntual. Es una mezcla la leyenda es una mezcla de fantasía, es un toque de fantasía, pero hay otras cosas que sí son realidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir estas dos partes, elementos fantásticos y elementos reales. Y con ello nos piden que realicemos en nuestro cuaderno un ejercicio en donde identifiquemos estos dos elementos importantes de la leyenda de la sirena de ojo agua. Vamos a poner, incluso podemos hacer un cuadro en donde pongamos de un lado cuáles elementos son fantásticos y del otro cuáles son reales. Este ejercicio es para el día miércoles. Después de esto nos vamos al tema de matemáticas. Por ahí en nuestro video inicial nos hablaron de nuestro país y que justamente nuestra moneda es el peso, y entonces vamos aquí a relacionarlo con el área de matemáticas y haciendo o realizando ejercicios del sistema monetario, es decir, de nuestro dinero. Vemos aquí en la pantalla que el dinero que utilizamos podemos encontrar billetes de diferentes denominaciones. Aquí vemos algunos ejemplos de ellos, de 20 pesos, de 50 pesos, de 100, de 200, de 500, incluso de billetes de 1000 pesos. El tema es mi dinero, billetes y monedas, y del lado derecho vemos también monedas de 50 centavos, de 1 peso, de 2, de 5 pesos, de 10 y de 20 pesos. Aquí estos niños que estamos viendo en la parte inferior tienen una moneda de 10, aquí tienen un billete de 100 y enseguida una moneda de 2, que si nosotros juntamos este dinero que estoy señalando, nos vamos a dar cuenta que tenemos 100
más 10, 110 y 2, 112 pesos. Y nos piden que realicemos dos problemas. Vienen ahí escritos, nosotros vamos a tener que transcribir a nuestro cuaderno de matemáticas y resolverlos. Hay que tomar en cuenta que tenemos que poner primero nuestros datos, es decir, las cantidades que nos está dando el problema y que son las que vamos a utilizar para realizar nuestra operación. Enseguida tenemos la operación y finalmente nuestro resultado. Hay dos ejercicios que tenemos que poner mucha atención porque en el video que nos ponen ahí nos dan algunas pistas, entonces es importante verlo. Y después de esto nos piden además que resolvamos en nuestro libro de matemáticas SEP algunos otros ejercicios que están relacionados también con el sistema monetario. Entonces tenemos aquí una de esas páginas. En la parte superior nos dan una pista de cómo lo está resolviendo ese personaje. Sin embargo, yo les he dicho, ustedes lo pueden resolver como a ustedes se les haga más fácil, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las páginas y enseguida nos vamos a las otras dos páginas en donde sí ya tiene que ver justamente con este tema del sistema monetario y el tema se titula La tienda de ropa. Entonces, son una serie de ejercicios relacionados con el dinero que vamos a resolver ahí. Hay que poner muchísima atención, por favor. Nosotros ya sabemos, incluso podemos utilizar nuestra tablita de la cápsula anterior. ¿Recuerdan esa tablita donde había palabras que nos identificaban de inmediato qué problema es el que íbamos a, qué operación es la que íbamos a realizar, si suma, resta, multiplicación? Bueno, pues nos podemos apoyar también de esa tabla. ¿Sale? Y finalmente, todo esto de matemáticas es trabajo para el día jueves. Y finalmente pasamos al día viernes. Nuestro título es Estados de la materia. Vemos ahí en la pantalla que contamos con sólido, aquellos objetos que estén en estado sólido. Nos vamos a dar cuenta que tienen una forma definida. Tenemos ahí un juguete de bloques. En la parte del medio tenemos el líquido, que una de sus características es que no tiene forma definida, sino que toma aquella forma del recipiente en la que nosotros lo pongamos. Y finalmente el estado gaseoso, que tampoco tiene forma definida, ocupa completamente el volumen del recipiente que lo contiene. Estos son los tres que ya también en otra ocasión los hemos visto: sólido, líquido y gaseoso. Y de ahí nos piden que pasemos a nuestro libro de conocimiento del medio, que se titula el tema Reconocemos objetos y materiales. Lo que pienso, observamos la imagen. ¿Qué observamos ahí? Están vaciando un líquido, puede ser té, puede ser agua de limón, incluso ahí se ve el limón. Y nos hacen dos preguntas principales. ¿Qué objetos y materiales identificas? ¿Cómo es cada uno de ellos? Y pasamos a la siguiente página. Inicia con una pregunta: ¿cómo son los sólidos? Observamos los objetos. Yo les voy a mostrar aquí tres objetos. El primero es este. Hay una tablita que hay que llenar donde nos dice nombre del objeto, qué forma tiene, y en la tercera columna qué sucedió al tratar de aplastarlo. Entonces, esto es una sandwichera, la vamos a poner ahí. ¿Qué forma tiene? Lo están observando. Y si yo lo aplasto, ¿cambia su forma o sigue siendo la misma? Ustedes lo van a poner, por favor. Siguiente objeto es este que estoy mostrando aquí. Vamos a poner nombre del objeto, qué forma tiene, y si yo lo aplasto, ¿qué sucede? ¿Cambia de forma? Bien. El tercer objeto es un juguete. Fíjense muy bien en la forma.
¿Qué sucede si lo aplasto? ¿Cambia de forma? No, ¿verdad? Entonces vamos a completar con estos 3 objetos nuestro cuadro que está ahí. Y hasta abajo hay una pregunta que dice, ¿qué objetos conocen que no pueden aplastarse con las manos? Siguientes páginas. Nos piden 3 cosas. En la primera, que llenemos una botella con lápiz. Y vamos a registrar en la tabla de abajo si la forma de los lápices cambian al meterse en la botella. ¿Ustedes qué creen? Vamos a hacerlo de forma individual, ¿de acuerdo? Vamos a poner ahí si cambió el lápiz cuando lo metimos en la botella. Número 2, saquen los lápices de la botella y ahora vamos a meter una piedra. ¿Qué sucederá con esta piedra? ¿Va a cambiar la forma porque la hayamos metido en la botella? Vamos a registrarlo también en la tabla. Y la tercera cosa es que vamos a retirar la piedra y vamos a llenar la botella de agua. ¿Qué pasa con el agua? La vamos a registrar ahí. ¿De acuerdo? En la página siguiente es un ejercicio relacionado con los líquidos. Nos piden que observemos los envases que nos están presentando y que a continuación se los voy a mostrar y que llenen la tabla. Envase 1, envase 2 y envase 3. ¿Qué contienen? Dibuja la forma del líquido en el envase. Entonces el primero es este que estamos viendo aquí. Es un jugo. Vamos a poner qué forma tiene. Siguiente. Este envase. Vamos a poner qué contiene y además qué forma tiene. Y la tercera es esta que estamos viendo aquí. ¿Verdad? ¿Qué contiene y además qué forma tiene? Bueno, pues estos fueron los 3 elementos. Vamos a registrar con esto nuestra tabla. ¿Sale? En la siguiente hablamos ya de los gases. Nos piden que en equipos inflemos un globo, que no lo amarremos. Entonces vamos a inflar el globo. Ustedes háganlo por favor también en su casa. Vamos a inflar un globo porque con esto vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Sale? Aquí está nuestro globo. Y la primera pregunta es, ¿pudieran ver qué había dentro del globo cuando estaba inflado? ¿Lo podemos observar qué hay? Vamos a desinflarlo, sintiendo, ¿verdad? Y vamos a contestar entonces estas preguntas. Hay que recordar, y nosotros también ya lo hemos hablado, que justamente el aire es una mezcla de gases, ¿verdad? Entre ellos el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, etc. Entonces hay que hacer este ejercicio con nuestro globo y hay que responder esta página. Y en la siguiente página nos piden que encerremos los objetos o materiales en los que hay un gas. Por ahí vemos 5 objetos. ¿Cuáles de ellos contienen gas? O hay un gas en ellos. Entonces, con un color, el que ustedes quieran, hay que encerrar. Y finalmente, nos dice en este último ejercicio, integro mis aprendizajes. Dibuja y colorea el escenario donde haya objetos y materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Entonces, ustedes pueden incluso dibujar su casa y ahí vamos a poder encontrar distintos objetos que nos ejemplifique el estado sólido, líquido y gaseoso, que son estos 3 que acabamos de ver. Parte inferior de esa página registra el nombre de los objetos y materiales en la columna que les corresponda. Vemos 3 apartados, sólido, líquido y gaseoso, de igual forma, el nombre de cada uno de ellos. En esta última página es lo que aprendí. Nos piden que observemos la imagen de la tienda del señor Manuel de las páginas 122 y 123, que ahorita se las voy a mostrar y que ahí también la tienen en su libro. Que encerremos con colores distintos un sólido, un líquido y un gaseoso. Hay más de uno, pero ustedes van a elegir uno y lo van a encerrar. Enseguida van a escribir el nombre en esas líneas que estamos viendo ahí. Y finalmente vamos a marcar con una paloma la opción que corresponda a los avances que
han logrado. Si ustedes ya pueden identificar los sólidos, vamos a poner palomita en sí. Si aún no logran, pues le ponemos palomita en donde dice no. ¿Puedo explicar la diferencia entre un sólido y un líquido? Y finalmente, ¿puedo identificar objetos que contienen gases? Entonces, cada uno de ustedes debe ser ahí muy sincero y completar, porque se están evaluando a ustedes mismos. ¿Qué es lo que yo aprendí? Y esta es la página a la que tienen que pasar, que es la primera del bloque 3. Mi entorno y yo cambiamos. Entonces, por ahí estamos viendo la tienda del señor Manuel y pues vemos muchísimos objetos. Entre ellos, en la parte de hasta abajo hay un molcajete, que es como este que estamos viendo aquí también, que se utiliza justamente para mole, ¿verdad? Distintos condimentos, y que también es un instrumento que utilizamos o se utilizaba antes, ahora ya casi no porque vino la licuadora a suplirlo, pero bueno, antes se utilizaba muchísimo. Vemos por ahí también este metate, que lo utilizaban para moler maíz y que incluso en algunos pueblos todavía se sigue utilizando. Pero bueno, entonces no, todos estos temas que estamos viendo o que vimos están ligados. Entonces es un trabajo que tenemos que realizar para toda la semana. Es importante recordarles, como en cada cápsula, que se tienen que realizar las actividades en el cuaderno que se diga o que se indique en la cápsula. Por favor, no olviden mayúsculas con rojo, poner fecha, poner nombre, incluso poner título o las instrucciones de las indicaciones, etc. Entonces, este es nuestro trabajo de toda la semana, independientemente de los cálculos mentales que siempre debemos hacer, de las lecturas que se tienen que realizar, ¿verdad? Y de nuestras actividades de libros súper caligráficos, ¿sale, chicos? Entonces, me despido de ustedes. Nos vemos. Pásenla bonito. Bye.